Mateo 27, versículos 50 al 53. Y la palabra de Dios se lee con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Esta es la preciosa palabra de hoy, donde vamos a estar meditando en ella, donde hay una serie de enseñanza profunda para nuestras vidas. La enseñanza de esta noche está titulada Las señales de la muerte de Jesús. Dígale que está a su lado. Las señales de la muerte de Jesús. La palabra de Jesús en la cruz ha sido atesorada por todos sus seguidores. Esta demuestran tanto su humanidad como su divinidad. También capturan los últimos momentos de todo lo que Jesús experimentó para lograr nuestro perdón. Aquí en estos versículos leídos anteriormente encontramos una de las últimas palabras de Jesús en la cruz, que fue: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Las señales y circunstancias que siguen a la muerte de Cristo es muy importante para nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, de qué sucedió realmente en ese momento cuando Cristo estaba agonizando en su muerte, cuando Él está ahí en esa cruz, que Él ya sabe que tiene que entregar el Espíritu y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús ya sabía que en ese momento Él iba a morir, en ese momento Él estaba agonizando, en ese momento Él estaba consumando su trabajo, su labor. Pero vemos que cuando Jesús entrega su espíritu, sucede una serie de acontecimientos naturales que son señales que Jesús estaba demostrando que su muerte no fue en vano, sino que había logrado el objetivo que Él quería para la humanidad. Te quiero hablar de la primera señal. Y la primera señal tiene que ver: el velo del templo se rompió en dos, de arriba abajo. Mateo 27, 51 dice: He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Aleluya. El templo tenía tres secciones principales: los atrios, el lugar santo, donde solo podría entrar los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde solo podría entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el día del perdón. Solamente ese día, una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y ese día era un día especial, no era cualquier día. Era un día que Dios había escogido para su pueblo, y era el día del perdón. Las cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos. En el momento cuando Cristo entregó su espíritu, fue rasgado de arriba hacia abajo.
cuando el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, eso tiene un significado o simboliza algo en el mundo espiritual, y quiere decirnos que la barrera entre Dios y la humanidad por fin había sido removida. Mi alma te alaba, Señor. Por fin ese obstáculo que había fue quitado. Aleluya. ¿Cuántos se gozan por eso? Ahora la gracia al sacrificio de Cristo por nuestros pecados, porque por ese sacrificio que Jesús hizo, hoy en día tenemos la libertad de acercarnos a Dios cada día, de estar en su presencia cada vez que usted lo anhele, cada vez que usted lo desee, cada vez que usted sienta ir a la presencia de Dios. Usted lo puede hacer, mi hermano, mi hermana, que está en este lugar, que nos están escuchando, porque ese velo fue quitado por Jesucristo. Hebreos 10, de 19 al 22 dice de la siguiente forma: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Aleluya. Pero la muerte de Jesús quitó el velo y ahora todos los creyentes pueden entrar a la presencia de Dios en cualquier momento. Los cristianos podemos acercarnos a Dios con toda confianza, libre de nuestra conciencia culpable y con toda seguridad debido a la obra de Jesucristo. Pero ahora, habiendo sido provisto el único sacrificio expiatorio en la sangre preciosa de Cristo, a la entrada a la presencia de Dios Santo no podría ser negada más. Aleluya. Y por esto, en el momento en que la víctima que expiró sobre el altar del Calvario, aquel velo grueso que por muchas edades y siglos había sido el espantoso símbolo de la separación entre Dios y los hombres, culpable sin que lo tocara mano humana, se rompió en dos de alto a bajo, misericordiamente, dando a entender en esto que el Espíritu Santo, que ahora está descubriendo el camino para el santuario. ¿Cuál enfática es la palabra? De alto a bajo, como diciendo: venid resueltamente ahora al trono de la gracia. El velo está del todo quitado, el propiciatorio está accesible a la mirada de los pecadores, y el camino a él está rociado por la sangre de aquel que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Miren la importancia de esto, mis hermanos. Ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario simboliza en nosotros una nueva vida, y a través de él nosotros podemos gozar hoy de la presencia de Dios misma en nuestras vidas.
que tú te puedas conectar con el Padre, que tú puedes estar en esa intimidad con el Padre, que tú puedes entrar al lugar santísimo y hablarle al Padre por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mira lo que estaba pasando y sucediendo en este momento mientras que Cristo estaba agonizando en esa cruz. La humanidad se preparaba para la victoria de sus vidas porque el pecado iba a ser quitado a través de su sangre preciosa. Gloria a Dios. El velo también significa que el Espíritu Santo se iba a empezar a manifestar en la vida de cada creyente, en cada discípulo, en cada persona que ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es aquí donde yo quiero que entienda, mi hermano, que usted tome de esa promesa que Dios está colocando a su disposición, que es el Espíritu Santo en su vida, para que su vida sea realmente transformada y sea guiada por su Santo Espíritu Divino. Esa es la primera señal de lo que estaba sucediendo en la muerte del Señor. En ese momento que el Señor dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, estamos viendo la gloria de Dios. Para los que están anotando, segunda señal, hubo un terremoto. Las piedras o las rocas se partían. Es algo que no tiene explicación científicamente, pero algo grande estaba sucediendo en ese momento. Ahí mismo en el Mateo 27:51, y dice la palabra: he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. La muerte de Jesús no pudo pasar desapercibida. Todo el mundo sabía que algo grande y significativo estaba sucediendo en ese momento, que algo grande y maravilloso empezaba a tomar vida nuevamente. Un terremoto, y que las rocas se hendían, se partían, es normal. Pero que los sepulcros de los santos se abrieron, se estaban abriendo las tumbas. Pero ese no es la casualidad, porque solamente la Biblia nos da a entender que se abrieron la tumba de sus santos, quiere decir aquellos que murieron creyendo en la promesa, aquellos que vivieron para Dios en ese tiempo. Dice que las tumbas de ellos, de esos hombres de Dios, se abrieron. ¿Y cuál es la razón de esto? Para que pudieran salir los santos.
que dormían en ellos. Gloria a Dios. Después de la resurrección del Señor, ¿qué nos da a entender esto, hermano? Ya se lo voy a explicar más adelante. Y la tierra tembló, porque lo que sigue parecía que aquel terremoto fue local, teniendo por objeto hendir la roca y abrir los sepulcros, y las piedras se hendieron. La creación, la misma tierra físicamente, estaba proclamando sublimemente al mandato de su Hacedor, la conmoción por la cual estaba pasando el mundo moral en el momento más crítico de toda su historia. Las roturas y las grietas extraordinarias aún pueden ser vistas en las rocas que se hallan cerca de ese lugar todavía, testificando lo que pasó y sucedió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, como la misma naturaleza está testificando de algo grande y poderoso que sucedió realmente. Que hay muchos cristianos que dudan del arrebatamiento. Es muy triste decir esto, pero eso es una verdad. Y aunque duela, toca decir la verdad, porque muchos piensan que el rapto, el arrebatamiento de iglesia es un mito, o que es un cuento, que eso no va a pasar, no va a suceder. Pero quiero decirte a través de esta enseñanza que aquí hay algo profundo, porque aquí la palabra nos está hablando de la primera resurrección que hubo, porque la palabra de Dios nos dice claramente que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hemos quedado seremos transformados. Y aquí donde la palabra empieza a tomar vida, porque los primeros muertos que murieron en la antigüedad antes de Cristo resucitaron con el Señor, ya no están en el seno de Abraham, están gozando de la presencia de Dios en este momento. Aquí donde yo quiero que usted me entienda, mi hermano, que ya se dio la primera parte de esto. ¿Cómo así, pastor? Explícame bien. Sí, ya te voy a explicar. En el tiempo que nosotros vivimos hoy, el que se muere se va para la presencia de Dios. Ya no puede ser resucitado, porque está gozando de la vida eterna en la presencia de Dios. Cuando la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primeramente, está hablando del antes de Cristo, porque después de Cristo no va a haber una resurrección, sino que va a haber un arrebatamiento. Porque la segunda resurrección es para los muertos que no conocieron a Cristo, que van a ser juzgados en el gran trono blanco. Por eso lo dice 1 Corintios 15 claramente, que en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya resucitaron, hasta ahí se ha cumplido. Ahora falta, y lo que hemos quedado, que esta es la generación que está viviendo este tiempo, es la que va a ser tomada. Aleluya, gloria a Dios por eso. Gracias por su emoción, mi hermano. Entonces, la pregunta es, ¿estás aprovechando la gracia para cuando Cristo venga o cuando suene la trompeta? Porque Cristo no va a venir todavía. Dice que Él no va a esperar en las nubes, porque la segunda venida de Cristo es para juicio.
La segunda venida de Cristo para Él tomar el control de las naciones, que es el milenio, donde Él va a gobernar. ¿Quién vive? Hermanos, Él está a la puerta. En cualquier momento la iglesia del Señor, y cuando me refiero a iglesia estoy hablando de usted, porque usted es el templo del Espíritu Santo. Vamos a desaparecer de aquí, de esta tierra, y nos vamos a presentar en las nubes delante de Cristo en un cuerpo en gloria. En un abrir y cerrar de ojos usted va a ser transformado. Ya no va a tener más esta carne. ¿Cómo seremos, pastor? Es fácil darte la explicación, porque todo está en la palabra de Dios. Cuando Cristo resucitó, no resucitó en el mismo cuerpo de carne, sino que resucitó en un cuerpo incorruptible y un cuerpo de gloria. Eso da a entender que en ese mismo cuerpo nos vamos a presentar delante de Dios, delante de Jesús, en las nubes. ¿Lo creen o no lo creen? Si usted no lo cree, pero va a pasar porque la palabra lo dice. Porque fiel es su palabra. Aunque usted no le guste, aunque usted no lo crea, va a pasar así como está escrito. Porque la palabra nos enseña, ni a una tilde pasará de lo que está escrito. Y eso nos debe dar gozo, porque cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, nos acerca más para ese gran día que está, que llega para su pueblo, para los que se han mantenido en santidad, para las personas que cada día se han esforzado de mantener sus vestiduras blancas, sin mancha y sin arrugas. Todas esas cosas te deben motivar a ti, mi hermano, de santificarte cada día más, de buscar su rostro, buscar su presencia, enamorarte de su Santo Espíritu, vivir para Él y no dejar que las cosas del mundo te confundan, porque fiel es el Señor. Y el Señor, en medio de este mundo que cada vez está más lleno de maldad, está lleno de corrupción, de pecado, de inmoralidad sexual, la iglesia se debe estar preparando y el Señor está listo. Lo que la iglesia está viviendo, lo que el mundo está viviendo son momentos extras, porque el tiempo señalado, el tiempo que Dios ha dispuesto, se ha acabado, mi hermano. No debes pasar la oportunidad de consagrar tu vida al Señor. Para mañana puede ser tarde.
Coloca tu mirada en aquel que entregó su vida por amor a usted y a mí, para que podamos gozar de una vida eterna por siempre. Tercera señal. Cuando se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Mateo 27:52. Y se abrieron los sepulcros. Para los que no entienden, las tumbas. Y muchos cuerpos de santos, aquellos que vivieron para Dios, que se esforzaron vivir para Él, que habían dormido, se levantaron. ¿Qué nos da a entender esto, mis hermanos? Hermanas, amigos, que nos están escuchando en este momento, que están en este lugar o quizás están conectados en las redes sociales. Que eran creyentes del tiempo antiguo testamento, quienes según la puntuación usual en esta versión fueron vueltos a la vida en el momento de la muerte de nuestro Señor, mas quedado en su sepulcro hasta la resurrección de Él cuando salieron. Pero es mucho más natural, según pensamos, que hay otros pasajes bíblicos que nos da a entender que solo las sepulturas fueron abiertas probablemente por el terremoto al morir nuestro Señor, y esto solo como preparación para la salida subsiguiente de los que dormían en ella cuando el espíritu de vida entrara en ellos por su Señor resucitado, y junto con Él salieron como trofeo de victoria sobre las tumbas. Así, al abrirse los sepulcros, en el momento de que Él expiraba, el Redentor, fue hecha una proclamación simbólica y gloriosa de que la muerte que acababa de efectuarse había sido sorbida a la muerte con victoria. ¿Cómo así, pastor? Te lo voy a explicar literalmente como lo dice 1 Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Y ya que los santos que dormían en ellos podrían ser despertados solo por su Señor resucitado para acompañarlo en su salida de la tumba, era propio que el autor de la vida resucitara a su pueblo, a su escogido, aquellos que murieron creyendo en Él. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 15, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¡Wow! Gloria a Dios. Los sacerdotes que entregaron a Jesucristo le dijeron que Jesús iba a resucitar el tercer día y que este sería un tremendo error, más grave que el primero.
y mandaron una guardia especial a custodiar la tumba de nuestro Señor. Hay una versión de la Biblia que dice que la piedra fue sellada. Pero vaya sorpresa de estos soldados, que en un abrir y cerrar de ojos vieron la tumba vacía. No supieron en qué momento sucedió. Eso fue cuestión de segundos. Y estos soldados que estaban custodiando la tumba del Señor fueron a ver a la tumba y no había nada. Vaya sorpresa. Ellos salen a informar. Se dejaron sobornar. Pero es una verdad que el diablo no puede tapar con sus manos. Porque no solamente Cristo resucitó, sino aquellos hombres y mujeres que se mantuvieron fiel y que murieron creyendo en la promesa. Cristo es la primicia. Y luego ese hermoso pueblo que resucitó junto con Cristo. ¿Por qué dice la Biblia que Cristo fue el primero que resucitó? Ya te voy a dar la explicación, mi hermano. No te afanes. Hechos 26:23 dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿A qué pueblo? Pues el que estaba en tiniebla, que vio muerto. A ese pueblo. 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho. Wow, gloria a Dios, aleluya. Y 1 Corintios 15:23 dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo es la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida. Gloria a Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí. Él va a venir hasta las nubes. Yo pienso y digo que esta es la generación del rapto. Bíblicamente dice que la generación del rapto es la generación que ha visto todas las señales que están en Mateo 24. Y esta generación ha visto todas estas señales. Y una generación bíblica consta de 70, 80 años. Y no es casualidad que Israel el año pasado cumplió 70 años de ser nación. Eso no es casualidad, iglesia. Debemos estar con los ojos abiertos, con los sentidos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Estar vigilando para que cuando venga nuestro Señor, cuando hable en las nubes, cuando le diga a su iglesia, subí acá, la iglesia tiene que subir. Pero tiene que estar en el Espíritu, no puede estar en la carne. Porque la carne no entiende nada de lo de Espíritu. Entonces debemos estar espiritualmente conectados con el Espíritu Santo para cuando Jesús hable podamos escuchar. Aleluya. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Apocalipsis 1:5
Y ya voy a terminar, mis hermanos. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tus pecados fueron lavados por la sangre del Cordero. Aleluya. Aquella misma ciudad donde había sido condenado aquel en virtud de cuya resurrección ellos ahora estaban vivos y aparecieron sobre esa ciudad los muertos y caminaban por las calles, los veían. ¿Qué dirían los sumos sacerdotes que condenaron a Cristo? Aleluya. ¿Qué decían los fariseos que no creían en la resurrección? Porque ellos sabían que esas personas estaban muertas y se pasearon por toda la ciudad. La Biblia no da mucho detalle de esto, no sabemos por qué. Porque debemos entender que hay muchos manuscritos que no han salido todavía a la luz pública. Pero de algo sí estoy seguro. Que esta gente que resucitó junto con Jesús no volvieron a morir nuevamente. De eso sí estoy muy seguro. ¿Y con qué hecho lo hizo Jesús? Para que hubiese evidencia innegable de la resurrección de ellos, y por medio de esta evidencia de la resurrección de su Señor también. Así como fue considerado propio que el aparecerse otra vez en Jerusalén, que lo vieron sus discípulos, dando a entender que la resurrección era verdadera y que no podía haber ninguna clase de duda de lo que estaba pasando en ese momento. Debe notarse, sin embargo, que la resurrección de aquellos santos dormidos no fue como la del hijo de la viuda de Naín, que no fue como la hija de Jairo, que no fue como la vida de Lázaro, y del hombre que revivió cuando su cuerpo muerto tocó los huesos de Eliseo. Ellos resucitaron, pero murieron. Pero los que resucitaron cuando Cristo resucitó, no volvieron a morir y están gozando de esa vida eterna delante de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la promesa de también usted y yo, y usted que me está viendo, podamos gozar de esa vida eterna, porque Jesús, el autor de la vida, y Él le da vida al que Él quiere. Que usted haga parte de ese arrebatamiento que está por pasar, que está por suceder.
esta resurrección una vez por toda la vida eterna. Y así no hay lugar para dudar de que ellos fueron a la gloria con su Señor como trofeo brillante de la victoria de Él sobre la muerte. No puede caber duda de eso, mis hermanos. El próximo jueves terminamos con esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición en su vida y que usted pueda meditar en esta enseñanza en esta noche. Vale la pena santificarse, vale la pena vivir para Cristo, vale la pena padecer lo que estamos padeciendo, porque la recompensa de la vida eterna no vas a olvidar cada lágrima, cada dolor, cada fracaso que hemos tenido en esta tierra, y más cuando es por causa del Evangelio. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies, vamos a estar orando. Yo te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de esa persona, de ese hombre, Señor, de esa mujer, de ese joven, Padre Celestial, que tiene un quebranto, Señor, en la salud, Padre. Yo te pido, precioso Dios, que tú te glorifiques, Señor, de ese problema, Padre. En ese cuerpo, amado Dios, seas tú criando, Señor, un milagro, Señor, sobre esa vida, Padre, que está padeciendo, Señor, por una enfermedad. Pero en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, Padre, tú haces la obra, Señor, por tu misericordia, mi Rey. Sana, amado Dios. Sana a tu iglesia, Padre, a tu pueblo, a tu siervo, Señor, que está pasando por momentos difíciles, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú teniendo misericordia, Dios, de tu pueblo, Señor. Glorifícate, amado Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú todo lo puedes, Padre. Sana, Señor. Sana a ese hombre, Señor, que tiene esa enfermedad terminal. Perdona su pecado, Dios, de ese hombre que está sufriendo esa próstata, Padre. Perdona su pecado, Señor, y ten misericordia, Dios. Sánalo, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre Santo. Llévate todo dolor en los huesos, toda enfermedad de los huesos, Señor, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre es curada, Padre, esa persona, esa mujer, Padre, que tiene artritis, amado Dios. Ten misericordia, Padre, ten piedad. Extiende tu brazo de misericordia, Dios, y seas tú, Señor, trayendo vida a esos huesos que están muertos por la enfermedad, Padre. Revive, Señor, esos tendones. Revive, Padre Celestial, esos tejidos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús.